El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido en secreto con el polémico magnate George Soros. Los medios del país que divulgaron la noticia se preguntan sobre las posibles razones de este encuentro, teniendo en cuenta las acusaciones contra el especulador por tener vínculos con el referéndum independentista de Cataluña. Lo abordamos con Francisco Guaita en directo. ¿Cómo está, Fran? Cuéntanos qué se sabe de este secreto encuentro. Muy buenas, Mauricio. De forma secreta y durante más de 1 hora y media se ha reunido este miércoles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el magnate y filántropo George Soros en un encuentro que no estaba marcado en la agenda pública del presidente que solemos recibir los periodistas, pero que ha trascendido por una publicación del medio digital OK Diario. Desde el 2008 y con el inicio de la crisis económica, Soros ha ido acumulando activos en empresas vitales de sectores muy importantes aquí en España, sector energético con Endesa, sector de la construcción con FCC o de los medios de comunicación con La Sexta. Con una fortuna estimada de 24.000 millones de euros, Soros es uno de los hombres más ricos del mundo y, sin duda, es una persona controvertida aquí en España por los vínculos que tiene de apoyar a el independentismo catalán. Surge la idea de ello porque estoy en contacto con una periodista que está haciendo un máster de inteligencia y uno de sus profesores, que se plantea qué está pasando en Cataluña, le dice: ¿por qué no vas a ver del lado de Soros? Vete a ver a Juan de Castro. Y con mi investigación que llevaba adelantada, entramos con la idea de acelerar esa investigación y se fueron descubriendo cosas, que es lo que llevó después a la necesidad de publicar un libro y a todo lo que vino seguidamente. No quisimos actuar de manera, como se llama hoy en día, conspiranoica y que se nos tratara de mentira, ¿no? Sino que sentimos realmente la necesidad, casi como por respeto a nuestro país, ¿no?, de ir a decirlo a la policía y al juez Llarena, que en ese momento estaban investigando todo lo que estaba relacionado con la sedición o rebelión catalana. En primer lugar, ¿quién es? Rápidamente, para ser escueto, origen judío. En la Hungría de los años 40, tiene que incluso con su padre colaborar en cierto modo con el nazismo, cosa que él acepta incluso en sus entrevistas. Es una etapa que quiere tapar. Después pasa a formarse en Inglaterra y se lanza como un gran financiero, apoyado por los grandes grupos financieros en Estados Unidos, Rockefeller, Rothschild, etcétera, que lo toman un poco como su, digamos, no su testaferro, pero en cierto modo un poco como el que actúa en nombre de estos grandes grupos financieros. Él está esencialmente para apoyar todo el proceso angloamericano geopolítico internacional. Claro, ¿qué es lo que le puede molestar a Estados Unidos e Inglaterra y al propio Soros con sus negocios internacionales? La soberanía nacional. Esto es una lucha entre soberanistas y globalistas. O sea, lo que quiere ir, en definitiva, el movimiento este globalista, antisoberanista, es a naciones sin Estado. Es a una Cataluña sin Estado, pero ligada absolutamente a Europa. Esto es una lucha entre soberanistas y globalistas. O sea, lo que quiere ir, en definitiva, el movimiento este globalista, antisoberanista, es a naciones sin Estado. Esto es una lucha entre soberanistas y globalistas. O sea, lo que quiere ir, en definitiva, el movimiento este globalista, antisoberanista, es a naciones sin Estado. Esto es una lucha entre soberanistas y globalistas. O sea, lo que quiere ir, en definitiva, el movimiento este globalista, antisoberanista, es a naciones sin Estado.
Pero el Gobierno de España y mi persona, cuando viaja a Bruselas, cuando hablo con el resto de líderes europeos, precisamente lo que defendemos es la construcción de ese espacio supranacional que reconozca esa interdependencia, esa complementariedad de soberanías y que, entre otras cuestiones, construya esa Europa federal que necesitamos para responder a muchos de estos desafíos a los cuales usted ha hecho referencia. Desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad. Yo tengo que recordarle que no solamente en Europa, sino en el mundo hay menos estados que naciones. No hay naciones que se sientan como tal y que inexorablemente les lleve a tener un Estado independiente. Hay naciones que se sienten identificadas en Estados, como puede ocurrir en otras partes del mundo, ¿no? Hay menos Estados que naciones. No hay naciones que se sientan como tal y que inexorablemente les lleve a tener un Estado independiente. Hay naciones que se sienten identificadas en Estados, como puede ocurrir en otras partes del mundo, ¿no? Hay menos Estados que naciones. No hay naciones que se sientan como tal y que inexorablemente les lleve a tener un Estado independiente. Hay naciones que se sienten identificadas en Estados, como puede ocurrir en otras partes del mundo, ¿no?